En este ejercicio, tenemos el sumatorio de un valor numérico, o sea, de un valor, tenés un término, ¿no es cierto?, en función a j, ¿ya? Y el sumatorio es un sumatorio simple. Dice de j igual 0, ¿no es cierto?, de j igual 0 a j, de j igual 1, perdón, a n. Entonces, esto es un sumatorio común y corriente como los que habíamos estado trabajando, ¿ya? Entonces, de 1 a n. Ahora dice de j por j más 1. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de resolver el sumatorio que está acá, ¿no? Y yo creo que la mejor forma es decir que esto es equivalente, ¿ok?, a sumatorio de, vamos a agrandar esto un poquito más, un poquito, la letra está muy chica. Iniciamos un poquito más grande para que igual pueda leer bien, si no me voy a equivocar. Bien, entonces, el sumatorio está común, ¿no? Sin embargo, acá le vamos a decir de j igual 1 a n, y voy a hacer la multiplicación de j elevado al cuadrado más el j, ¿sí? Haciendo la operación, ¿ya? Estoy reexpresando de tal manera de que se vea mucho mejor, ¿ya? Esto voy a bajar un control por acá porque la verdad que no puedo trabajar así. Vamos a subir esto arriba. Ok, j al cuadrado, dice, aunque me parece que no se nota mucho. Sí, a ver, vamos a ver, sí, está al cuadrado. Voy a tratar de poner un poquito más grande. No se nota, pero es j al cuadrado. Si no, lo pongo así, ¿ya? Eso indica cuadrado. Y más j, porque estoy haciendo el producto. J al cuadrado más j. Ahora, dice la teoría de sumatorios que yo puedo separar esto en dos términos, ¿no es cierto?, independientes, por teoría de sumatorios. O sea, puedo agarrar un sumatorio acá, solamente con j al cuadrado, ¿sí? Y eso decirle que es sumatorio, ¿no es cierto? Ya lo arreglo. Sumado, ya solamente como término independiente. O sea, por teoría, por propiedades de sumatorio, puedo separarlo en dos componentes, ¿sí? Y eso significa que al separar ya puedo aplicar las propiedades que sean convenientes. Entonces este va a ser más j. Ahí está. Entonces, el límite inferior y superior se repiten, ¿sí? Entonces estoy separando j cuadrado más j, ¿no? Y ahora puedo aplicar, pues, propiedades. Sumatoria de j al cuadrado. Puedo ir a la tabla, si ustedes lo tuvieran a la mano, ahorita me pueden más o menos ayudar con la tablita, ¿ya? Pero vamos a poner. Dice la sumatoria del cuadrado que es igual a n, ¿sí?, el superior multiplicado por n más 1, multiplicado por 2n, más, ¿no es cierto? Acá ya estoy un poquito olvidándome. Voy a revisar las propiedades, 2n más, miren cómo voy a encontrar. Necesito este de acá. Entonces estaba recordando la fórmula del cuadrado, y todo esto está dividido entre 6, pero acá vamos a asegurarnos de que no voy a sumarle un término correcto, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es manejar las propiedades que están aquí. Esas son las que les mostré al principio, cuando hablamos de las sucesiones, ¿ok? Creo que está por acá, aquí, ¿vieron? N por n más 1 por 2n más 1, ¿sí? Todo dividido entre el 6. Entonces, hay que trabajar en la memorización de estas propiedades para tenerles a la mano. En el resumen les he pasado las más comunes, ¿ya? Entonces, acá me falta sumarle un 1 y dividirlo todo entre el 6. Más 1, toda esa cantidad, dividirlo entre el 6. ¿Sí? Puedo hacer una llave, ahí, y encerrar la llave dividido entre el 6 para no equivocarme, ¿sí? Dividido entre el 6. Eso sería el j cuadrado, ¿no? Luego también tengo que preocuparme, ¿sí? Como ya lo arreglo, me olvidé que estoy con el formulario ahora, lo arregla bastante bien, ¿sí? Entonces, como ya lo arreglo, lo dejo de esa manera. Ese por llave no se quiere mover. Ahí. Ese es el problema de las fórmulas, que a veces no están tan buenas. Ahí. ¿Vieron? Lo borra todo. Voy a tener que volver a poner la llave nomás donde estaba. Ahí está. Y el segundo término ya es más conocido. ¿Quién se acuerda cuál es?
Es la sumatoria de 1 a n de un j. Fíjate que aquí lo más importante es fijarte. Este sumatorio está en términos de j. Y esa es la variable de control del sumatorio. Entonces, eso me dice que puedo aplicar la propiedad tal cual está. Lo mismo acá, el control del sumatorio es j, y la variable, el sumatorio está en función a ese control j. Por favor, eso hay que tomar muy en cuenta. Ahora, acá, este es la más fácil, ¿no? Es n por n más 1, todo esto dividido entre el 2, ¿sí? Esa es la fórmula del sumatorio de un 1 a n. Entonces ya tengo listo para hacer operaciones de suma, como ya está en función de fracciones, para ustedes ya les es más fácil resolver esta ecuación, esta expresión, ¿verdad? Entonces aquí le decimos igual, otra vez, y ahí vamos a tratar de irlo resolviendo. Vamos a ver, creo que no está tan complicado, pero aquí van a aparecer algunos términos. No sé si alguien me puede ayudar con la operación directamente de ese un sexto para que salga fuera del sumatorio, ¿ya? Tenés n más 1 por 2n más 1. Eso sería 2n cuadrado más 2n. Lo estoy tratando de resolver muy rápido para no atrasarnos. Más n más 1, ¿sí? Y tenés 2n cuadrado más 3n más 1, y eso hay que multiplicar otra vez por n. Entonces eso significaría que es 2n cubo más 3n cuadrado más n. Entonces eso sería el resultado de esta parte. Vamos a tratar de... Ok. Igual, entonces 2n al cubo más 3n al cuadrado más n, todo esto dividido entre 6, ¿sí? Esa sería la primera expresión. Ahora, esto puedo encerrarlo en la llave para no confundir que es toda la expresión la que va dividida entre el 6. A ver, 2n cubo, 3n cuadrado, más n. Ok. Más el segundo. Este está más fácil. Sería n cuadrado, ¿sí? N cuadrado más n. Todo esto dividido entre el 2, ¿sí? Esto lo puedo dejar así. Todo esto dividido entre el 2. ¿Y a cuánto es igual eso? Bueno, ahora ya podemos reducir las cosas, ¿no? Puedo sacar factor común en los denominadores y hacer la operación. Entonces, el primero va a quedar así, pero el segundo término, como es 2, 6 entre 2 es 3, entonces todo esto lo voy a multiplicar por 3, ¿sí? Para que quede parejo, ¿no? Va a quedar 3n cuadrado más 3n, y así todo se va a ir a dividir a 6, ¿sí? Y con eso ya voy a poder hacer operaciones, ¿no? Esto va a quedar tal cual, ¿sí? Ahí, pero ahora voy a aprovechar de sumar el 3n cuadrado, ¿sí? Más 3n, ¿sí? Y ahora digo que todo esto está dividido entre 6. Ya podemos simplificar las operaciones, ¿no? Tenés 2n cubo, eso no hay como sacarlo, ¿sí? 2n cubo más el 3n cuadrado, 6n cuadrado sería, ¿sí? 6n cuadrado, ok, más 4n, ¿no? Si por favor den una diferencia con lo que está siguiendo, me avisan para revisar. Pues aquí cerramos la llave y todo dividido a 6. Listo. Ahora que está así simplificadito, podemos sacar algunas constantes, ¿no? El 2, por ejemplo, ¿sí? Puedo deshacer el 2, ¿no? Este 2, este 6 se va a volver 3, este 4 se va a volver 2, o sea, puedo sacar arriba factor común 2 y simplificar con ese 6, ¿no? Entonces, simplificando eso, te vas a quedar. El 2 se va a ir y va a quedar n cubo, ¿sí? Más el 6 se va a dividir a 2, entonces va a quedar 3n cuadrado, ¿sí? Más el 4 igual se va a dividir en 2, se va a quedar 2n, y todo esto va a estar dividido entre 3.
Pues esa ya sería la respuesta final. Ahora, ¿cuál es la interpretación de esta respuesta? Significa, ¿no?, que si yo, por ejemplo, el n acá arriba fuera 5, ¿sí?, el n fuera 5, entonces yo en esta fórmula reemplazo el n de 5 y me va esta fórmula a calcular el sumatorio de toda la expresión, cuando n es igual a 5. Entonces lo que yo he encontrado es una fórmula que calcula el sumatorio de esta expresión tomando en cuenta de 1 a n, ¿sí? El sumatorio de 1 a n, ¿no? Entonces ha quedado la fórmula en función a n, y ya tú puedes decir, a ver, el sumatorio hasta 100, por decir. Entonces simplemente reemplazas 100 en la fórmula y vas a encontrar el sumatorio de 1 a 100 de toda esta expresión, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual necesitamos utilizar las propiedades para poder desglosar y encontrar la fórmula, ¿ya? Entonces, si no me equivoqué, debería funcionar. Por ejemplo, si n vale 1, ¿no es cierto? Si n vale 1, sería sumatorio de 1 a 1, ¿cierto? Entonces simplemente tendré que reemplazar el j por 1, 1 más 1 es 2, por 1 es 2. Entonces el sumatorio de 1 a 1 de esta expresión sería simplemente 2, ¿no es cierto? Entonces, si n es 1, 1 al cubo es 1, ¿no? Aquí, n es 1, 3 por 1 es 3, más 1 es 4, ¿sí? 2 por 1 es 2, más 4 es 6. Entonces, todo este numerador se hace 6. Dividido entre 3, se hace 2. Entonces, fíjate que yo puedo reemplazar n de 1 acá y mi resultado me arroja 2, que es justamente el sumatorio de 1 a 1 de toda esta expresión. Y de esa manera puedes ir revisando si la fórmula ha sido correctamente interpretada, ¿ya? Solo que me hubiera equivocado al sumar alguna expresión va a ocasionar error, porque estas fórmulas de propiedades están demostradas, se pueden demostrar con el principio de inducción completa que vimos en la parte 1 del tema, y bueno, por ahora nosotros lo tomamos las propiedades como ciertas y las aplicamos, ¿ya? Ahora, una extensión a esto, vamos a ver. Una extensión a esto que estamos viendo es justamente lo que son la sucesión de sumatoria doble. Es decir, que hay otro concepto que son las sumatorias dobles, ¿no? Entonces, no solamente dobles, también podemos hablar de sumatorio triple, cuadrúpedo, ¿sí? Bueno, por lo menos vamos a manejar los sumatorios dobles por ahora. Entonces, ya no solamente hay una variable, sino hay dos, dicen, porque manejas una especie de matriz en la cual tú trabajas el sumatorio por filas y columnas, ¿sí? Es como una hoja de Excel. Tú pudieras trabajar el sumatorio de toda esta fila. ¿Y qué significaría eso? Sumar cada columna que hay en la fila, ¿cierto? O pudieras tú decir sumar toda esta columna, pero para sumar toda esta columna tú tendrías que ir fila por fila hasta encontrar el sumatorio total. Entonces, el sumatorio se trabaja en dos variables, ¿no? Uno es la fila, fíjate, esta es la fila 1, 1, 1, porque toda esta es la fila 1, y columna 1, 2, 3 a la última. Entonces, con los sumatorios dobles tú puedes calcular el sumatorio total de toda una matriz, por ejemplo, ¿ya? Ese es el concepto del sumatorio doble. Bueno, tiene también sus propias propiedades, pero primero vamos a entenderla como algo muy simple, ¿ya? El sumatorio doble se la puede hacer por fases. A ver, veamos de qué se trata. Puedes agarrar toda una columna, ¿cierto? Toda una fila, perdón, toda una fila de la matriz. Acuérdate que la fila son las horizontales y las columnas son las verticales. Acuérdate de esto, ¿sí? Si esta es la matriz, en este contexto, lo que nosotros estamos tratando de determinar, ¿sí? Creo que salté ahí. ¿Dónde estoy? A ver, segundo, perdí la pantalla. Estamos acá. Ok. Si estamos por acá, lo que estoy indicando es esto, ¿sí? Aquí está diciendo columna 1, columna 2 y columna 3, ¿no? Pero para sumar toda la columna 1, ¿no? Significa que tendrías que sumar toda la fila, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la columna 1, estamos hablando de esta columna. Entonces, para tener el sumatorio de toda esta columna, tendrás que recorrerlo por fila, ¿verdad? En la fila 1 hasta la última, ¿no? Entonces, eso es el concepto que debemos entender, ¿ya? ¿A qué se refiere el sumatorio doble? Entonces, esto se utiliza mucho en las hojas electrónicas de Excel, por ejemplo, ¿ya? Acá vamos a ver un ejemplo puntual. Vamos a ver el que está acá arriba, por favor pongan atención primero acá. Esta sería la matriz de la cual hay que encontrar el sumatorio total. ¿Y eso qué significa? Sumar, primero dice, por ejemplo, por columna 1. Y tenés en la columna 1, tenés el 1, el 2 y el 3, ¿verdad? El 1, el 2 y el 3. Pero eso es todo la columna 1, ¿no? Ahí lo que tienes que observar es que está sumando todos los elementos en esa columna. Pero para poder sumar todos los elementos en esta columna, tú tienes que moverte a la fila, de la fila 1 a la fila 2 y a la fila 3. Y eso es justamente lo que acá está tratando de mostrar, ¿sí? Entonces, dice, como vas a hacerlo de esa manera en columnas, tienes que empezar, acá dice, desde la J igual 0, puede ser de 1, pero le estás contextualizando desde 0 a 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque son, en este caso, 3 columnas, ¿ya? Miren, son 1, 2 y 3, pero como su índice de L está empezando en la columna en 0, ¿sí? Dice que llega solamente hasta 2, porque son 0, 1 y 2 son las 3 columnas. Entonces acá dice, miren, J igual 0 a 2, contextualizando las columnas que tengan, adentro de ese sumatorio es como si tuvieras acá esto, ¿sí? Es como si vieras un pequeño paréntesis, ¿ya? Vamos a ver si me sale. Es como si vieras un paréntesis por acá, ¿ok? Y luego dice sumatorio de I igual 0, ¿sí? De I igual 0 a 2. ¿Y qué es I? Es la fila. Ah, ya. Ok, pasa que para ti es más fácil entender de que esto está funcionando así. Tienes que controlar con una variable la columna, en este caso J, y tienes que controlar con otra variable la fila, que en este caso es I. ¿Va? Pueden ser con los nombres que tú quieras, pero ahorita en el ejemplo, las columnas las está trabajando con J y las filas con I. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es fila y cuál es columna? Porque en este ejemplo, el recorrido dice que es por columna. O sea, primero la columna 1, luego la columna 2 y luego la columna 3. Entendamos que la columna 1 es la 0, la 2 es la 1 y la 3 será la columna 2. Entonces dice que el sumatorio de toda esta matriz, desde la columna 0 a la columna 2, y fíjense, y, esa palabra y normalmente significa multiplicación en álgebra, ¿ya? Y desde la fila 0 hasta la fila 2. Ahora, ¿qué significa? De la matriz, en este caso M, en las posiciones I, J. I es la fila y J es la columna. Dice que es 45. Ahora, ¿de dónde sale ese 45? ¿No? ¿De dónde sale ese 45? Veamos, no. La columna 1, o sea, la 0 en el fondo para nosotros, va a ser matriz, fila 0, columna 0, ¿verdad? Es decir, el 1. Fila 1, columna 0. Fila 1, columna 0. Es este 2. Siguiente, fila 2, columna 0. Fila 2, columna 0. Está sumando el 3. Entonces, 1 más 2 más 3 es igual a 6. Entonces, por eso decimos la sumatoria de toda la columna. En este momento está ejecutando la fórmula, pero antes de desglosar cómo se está ejecutando esta fórmula, quiero que lo vean de esta manera. La columna 1 primero, la primera columna. Entonces, suma 1 más 2 más 3. Aquí la columna fue 1 todo el tiempo y lo que ha variado es la fila. Por eso aquí ves la fila 0, fila 1 y fila 2, ¿no? Fila 0, fila 1, fila 2. ¿Cómo va a sumar la columna 2 ahora? Esto va a saltar y va a decir, ahora toca la siguiente columna. Entonces va a venir a trabajar la suma de la matriz. ¿En qué posiciones? En la fila 0, columna 1. ¿Sí? Esta es la fila 0, columna 1. Luego le va a sumar el de la fila 1, columna 1. Y finalmente va a sumar el de la fila 2, columna 1. Y eso es lo que vamos a ver acá. ¿Sí?
Ahí está, miren, la fila se mueve, pero la columna es la 1. Entonces, 4 más 5 más 6 es realmente 15. Y finalmente la última, ¿no? Va a sumar la última columna, ¿sí? Donde va a decir, ¿no? La fila 0, columna 2, fila 1, columna 2, fila 2, columna 2. Y es todos estos elementos sumados, 7, 8 y 9, que me da 24. Ya tengo por cada columna cuál es el resultado. Finalmente yo sumo todo esto, el 6 más 15 más 24 más, 40, más 24, y me da los 45 que están acá. Entonces acá estamos viendo que la sumatoria se ha hecho pues, de manera organizada, ¿ya? En este ejemplo la sumatoria las ha hecho por columnas, por eso dice J igual 0, las ha hecho por columnas. ¿Se puede variar esto? Sí, tú puedes hacer la sumatoria por filas también y vas a obtener el mismo resultado. Esto no hay cómo cambie. ¿Cómo sería el sumatorio por filas? Bueno, tendría que cambiar. En vez de J igual 0, tendría que poner I igual 0 a 2. Y aquí, en vez de I igual 0, tendría que poner J igual 0 a 2. Y igual hago este ejercicio y te cuento que van a encontrar el mismo resultado. Fíjense, tú tendrías que decir toda la fila 0, 1 más 4 más 7. ¿Cuánto es 1 más 4 más 7? Para demostrarles que es así. 5 y 7 son 12, ¿verdad? ¿Cuánto es 2 más 5? Es 7. Más 8 son 15. ¿Sí? 7 y 7, sí. 3 más 6, 9. Y más 9, 2 por 9, 18. ¿Ok? ¿Cuánto es todo esto? La suma de todo esto. 12 más 15 más 18, ¿sí? Es igual a 45, ¿verdad? Entonces, puedes sumar por filas, puedes sumar por columnas, eso no va a afectar al resultado final, y por esa razón van a ver que una de las propiedades de sumatorios te dice que esto es conmutativo. Tú puedes mover este sumatorio primero y luego este otro sumatorio después. Esta es una prueba de que sí funciona la conmutatividad, es decir, el orden realmente no importa, pero si tú mueves este sumatorio a que te delante de j igual 0, por favor muévelo completo. Esta es I igual 0 a 2 y esa se va a venir delante. Y luego va a decir j igual 0 a 2 y el contexto no va a cambiar. ¿Ok? Y vamos viendo algunas propiedades de los sumatorios dobles. ¿Ya? Tenés normalmente esto que es el símbolo del sumatorio simple. ¿Ya? Fíjate esta relación cuando apliques las propiedades. Dice de k igual 0, ¿no? Entonces aquí el término tiene que estar en función a k, ¿sí? Eso es lo que hay que observar, ¿ok? Porque la variable que se va a mover acá es en todo caso k, ¿ok? Bueno, veamos que acá puede salir del sumatorio, ¿sí? Puede salir un componente del sumatorio para afuera sin necesidad de aplicar esto, siempre y cuando este elemento BK, que se llama BK, no es su K, BK, ¿ya? Es un constante. Un constante puede salir afuera del sumatorio y tú ya aplicas propiedades de sumatorios adentro del sumatorio, ¿sí? Acá, como era un constante, lo sacaron fuera y simplemente aplicas la teoría de sumatorios al término que está dentro, que normalmente, aunque no siempre, normalmente viene en función a la variable. Fíjate que dice ASO KJ, J igual 0, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta que a veces los términos que están trabajando en el sumatorio son constantes, ¿no? Y hay que diferenciar. Ahora, lo que normalmente nos viene a nosotros es esta forma, ¿no? Cuando trabajas con sumatorio dobles, donde las variables son ambas. Miren, A sub K, sí, KJ, sí, KJ, dando la impresión de ser un elemento de matricial, ¿verdad? Ok, si entendemos eso, ¿no? Vamos a ver ahora algunas propiedades, como por ejemplo, lo que habíamos mencionado en el ejercicio anterior, que puedes intercalar como si fueran conmutativas, ¿no es cierto?, el sentido de la operación del sumatorio. Es decir, el sumatorio interno salir afuera y el sumatorio que está externo estar adentro, ¿sí? Eso es lo que hay que tomar en cuenta a la hora de resolver, ¿ya? Entonces, por esa razón, es muy válido, por ejemplo, decir equivalencia, ¿ok? Podemos ver esta equivalencia acá, ¿sí?
Ok, veamos, la voy a encuadrar para que la noten. Miren, K igual 0, J igual 0, A sub K J. Pero puedes perfectamente el J igual 0 a M, fíjense, llevarla para afuera, ¿sí? Y adentro quedar el interno K igual 0 a M. No hay problema de eso porque son equivalentes. Eso lo vimos en el ejemplo anterior, ¿ya? Y bueno, a ver, veamos algunas otros ejercicios relacionados con esto. Miren, por ejemplo, acá que también ha hecho lo que yo les decía, la multiplicación, ¿sí? Acá tenía sumatorio doble, ¿no? Del término C sub K, ¿sí? Este está en función de K, por eso digo C sub K, ¿no? Por el elemento D sub K, o D sub J, y este estaba en función de J, ¿ya? Entendemos nosotros que podemos separar los sumatorios de esta manera, así como la suma de los dos sumatorios los podíamos separar, aquí también los podemos separar con la misma operación de producto, ¿ya? Entonces, ¿esto qué significa? Que este es sumatorio del resultado que tengas del sumatorio de este. Cuando resuelvan sumatorios dobles, en pocas palabras les estoy diciendo que lo que hay que resolver primero es el sumatorio interno. Primero tienes que resolver este. Una vez resuelto este, o que te hayas deshecho del sumatorio por propiedades, ¿sí? Recién intentas resolver el segundo sumatorio, ¿ya? El orden de resolver los sumatorios entonces sería eso, de adentro para afuera. Eso está indicando en este ejemplo, ¿ya? Ok. Entonces, acá está mostrando más clarito, ¿no? Tener cuidado, dice, tener cuidado con este término, porque este está en función de J, y todo este resultado es el que va a ir a sumarizarse por este que está acá, ¿no? Entonces, esa es la interpretación del sumatorio doble. Ahora, esto también puede ser útil, ¿no? Separar completamente un sumatorio, pero multiplicado por el sumatorio del otro, ¿sí? Estos dos también se pueden separar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque acá tenías, curiosamente, una situación diferente. Acá habla de un constante. Veamos por qué. Acá dice de K igual 0 a N de C sub K, ¿sí? Entonces ahí está el primer término en función de K, ¿ok? Y el otro de, ¿sí? D sub J, dice. Entonces este otro sumatorio está en función de un J, ¿sí? Entonces tú puedes multiplicar todo esto, el sumatorio de todo esto, por el sumatorio de todo esto. O irte por la otra forma, ¿sí? Irte por primero resolver este sumatorio y una vez resuelto este sumatorio, resuelves el otro sumatorio. Eso es de adentro a afuera. Entonces, de las dos formas igual vas a poder resolver o encontrar el mismo resultado, ¿ya? Normalmente yo trabajo con esta forma, ¿no? A la hora de resolver, porque esta se va simplificando y, bueno, a veces nos queda más fácil así. Entonces, esa sería la estrategia de cómo vamos a calcular los sumatorios dobles, ¿ya? Entonces, si por ejemplo tenés esta expresión de I igual 0 a M, de J igual 0 a M, de IJ, y está un producto, ¿sí? Podés separar los sumatorios con la operación de producto, llevando el I, que es el término que está en el primer sumatorio, I igual 0 a N de I, multiplicarlo por el segundo, de J igual 0 a M de J. Y ya tú miras sola, de manera independiente, si tú miras este solito, este lo vimos en propiedades de sumatorios simples. Y este es igual que este, es en la misma propiedad, porque dice de 0 a m de j. Entonces, para resolver de i igual 0 a m de i, tú dices n, el límite superior, multiplicado por el primero, que es n, más el primero es 0, más el último, a ver, lo vamos a escribir porque a veces acá nos confundimos. Miren, ¿qué nos dice la fórmula de Gauss? A ver, se toma el primer elemento, que es n, ¿sí? Más el último, que en este caso es 0, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Multiplicado por cuántos elementos hay en el límite superior y en el límite, entre el límite superior y inferior. El superior es n y el inferior es 0 sumado de 1. Esa es la forma de calcular cuántos hay entre n y 0. Y toda esa expresión dividido entre el 2, dice.
Ahora, fíjate que esta expresión resolviendo se queda en n multiplicado por n más 1, ¿sí? Que es justamente, ¿no? Esta expresión es justo lo que está acá, ¿no? Por esa razón les digo, se está resolviendo el sumatorio de i igual 0 a n. Ahí está. Multiplicado, acá sería el producto, la operación, lo mismo. La misma técnica, ¿sí? Límite superior m más límite inferior 0 sería m directamente. Luego, ¿cuántos elementos hay entre el superior y el inferior? Sería m menos 0 más 1. Entonces sería m más 1. Al hacer esta operación de multiplicación, conociendo el valor de m y n, tú puedes resolver el sumatorio total. Ya lo tienes en fórmula. Entonces, si yo digo acá n de 2 y m de 4, reemplazo el n de 2 y el m de 4 y voy a encontrar el sumatorio de 0 a 2 de i multiplicado por el sumatorio de 0 a 4, ¿no? Entonces, eso es lo que está explicando en las fórmulas. Yo les aconsejo siempre mirar qué es lo que es más fácil para ustedes. A veces nos conviene resolver de la manera que indiqué, donde primero estás resolviendo internamente, ¿no? Y luego resuelves el externo. Pero mira, este se simplificó más todavía. Aquí sí era conveniente aprovechar la propiedad de que es posible separar la operación de multiplicación o obligarle a separar, ¿no es cierto? Para llegar a este tipo de cosas. A ver, si se entendió esto, quisiera que me digan cómo harían para resolver, cómo convertirían a esta forma este ejercicio. Tenés un sumatorio, ¿sí? De i igual 0, cuesta mucho usar el mouse para esto, ¿sí? A n, ¿ya? Del sumatorio, ¿sí? De j igual 0, a n también, dice, es una coincidencia, pero ahora miren cómo les ponen. De i dividido entre j. ¿Cómo convierten esta expresión a algo similar a esta expresión que está aquí? Para que pueda hacer la separación de los sumatorios, porque aquí se aplica por la operación de producto, ¿no? I por j. Aquí dice i sobre j. ¿Quién me dice cómo lo separaría? Es que si tú lo miras, a ver, voy a borrar porque no tengo mucho espacio, ¿ya? Si tú lo miras bien, dice i sobre j. Y esto es lo mismo, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que tú escribieras, es lo mismo que escribieras de i multiplicado, ¿sí? Multiplicado, ay, 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 por 1 dividido, este es un 1, sobre j, ¿no es cierto? Es igual. Entonces tú puedes aprovechar las propiedades cuando veas el ejercicio y transformarlo a una de las propiedades que te convenga aplicar. Ahorita esto ya es como una multiplicación y nadie me dijo que no puedo aplicar esto, puedo aplicar las mismas leyes, ¿ya? Entonces hay que tratar de ver, ¿no? Cómo aplicamos las leyes, pero de todas maneras hay que ir viendo con qué propiedad logramos, ¿no es cierto? Entonces acá solamente les estoy mostrando varias posibilidades de lo que se puede hacer. Ahora, si no pudieras hacer esto, no te queda de otra, ¿no? Tenés que agarrar y resolver el sumatorio interno primero, quiere decir todo esto, ¿no? Y luego el sumatorio externo, y luego vas a encontrar el resultado. Pero esta propiedad es muy buena, nos simplifica harto el trabajo, ¿listo? Bien, entonces la regla es siempre buscar qué propiedades se pueden ajustar para el ejercicio que yo quiero hacer, ¿ya? Porque a veces las propiedades no están exactamente como las necesitas. Aquí tenés otra sumatorio de una resta. ¿Se acuerdan que el sumatorio de una suma nosotros pudimos separar? Bueno, se entiende que el sumatorio de una resta también se puede separar con la operación, ¿no? Pero ahora ya lo tenemos bajo la forma de doble, ¿sí? Entonces acá yo no me quiero complicar, lo más importante acá es separar en términos independientes toda la expresión y lo que más conviene es desarrollar esta expresión de tal manera de que tenga la suma de muchos términos y desaparezca este cuadrado de acá.
Entonces hago la operación para encontrar su equivalente, que es i cuadrado más 2ij por j cuadrado, y luego lo reemplazo acá para decirle que voy a aplicar los sumatorios, ¿sí? Entonces me conviene llevarlo a esta expresión para que esté en términos independientes. Acuérdense que el sumatorio de un i cuadrado o un j cuadrado es factible de que lo utilicemos o lo reexpresemos con las propiedades, ¿no? Entonces ahí está otro consejo para lo que son los ejercicios que puedes tener que resolver, ¿ok? A ver, veamos si tengo un ejemplo por acá válido para que lo probemos. A ver, este es un ejercicio sencillo y está muy parecido a una de las propiedades que hemos visto. Dice, sumatorio de igual 0 a n, de k igual 0 a 1, de k cuadrado. Entonces, si no existiera este sumatorio de la izquierda, ¿sí? Esto sería de k igual 0 a i, ¿no es cierto? Está diciendo i por si acaso, ¿no? Si solamente esto estuviera chico, tú dirías, ah, pero tengo que usar la propiedad del sumatorio de un cuadrado. Es cierto, pero hay que aplicar bien las propiedades, ¿no? Hay que aplicarlas bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? A diferencia del ejercicio anterior, ¿no? A diferencia del anterior, donde era una multiplicación y yo podía separar los dos sumatorios y multiplicar, ahora lo que yo voy a tratar de hacer es reexpresar esta operación en términos de esta expresión. O sea, voy a resolver el sumatorio interno primero. ¿Por qué? Porque no me ayuda la otra propiedad que vimos. Entonces, ¿cómo resuelvo el sumatorio interno? Fíjense que aquí dice de k igual 0 a i. A i dice. Y eso hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista de que i es el límite superior. ¿Qué decía la propiedad de un k cuadrado? El sumatorio de un k cuadrado es, dice, bueno, acá lo único que está haciendo es repetir i igual 0 a n, por esto que he marcado con amarillo, y adentro de él está poniendo esto que está acá, que es nada más el equivalente de la interpretación del sumatorio de k cuadrado. ¿Sí? Eso es. Ahora, ¿de dónde está saliendo esa expresión? Bueno, si vamos a las propiedades dice de un límite inferior, ¿no? A un límite superior n, de 1 a n, si no me equivoco. Pero por propiedades de sumatorio sabemos que este puede empezar en 0, en 3, en 4, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y voy a usar el concepto. Dice, n, ¿no es cierto? N debería ser el que estaba arriba, pero acá ahora es un i, por lo tanto acá está el i, reemplazando el n, por n más 1, decía la propiedad, ¿verdad? Entonces va a ir i más 1, por 2 veces n más 1, decía la propiedad, pero aquí como es i, voy a decir 2i más 1. Es decir, donde estaba el n, lo reemplazo por i porque esto está en función a i. Todo dividido entre el 6 y ya tengo la nueva expresión para aplicar sumatorio de i igual 1 a n. Y fíjate que ahora este sumatorio está en función a el i que hay que despejar. Ahora, lo interesante acá es que el sumatorio interno tenía su límite superior, que era justamente el i, que es la variable que mueve el otro sumatorio, o el sumatorio externo, ¿ya? Entonces, no es difícil interpretar esto, pero ahora hay que solucionarlo. ¿Qué más podemos hacer ahí? Bueno, habrá que ver, separar, hacer operaciones, ¿sí? Y cuadrado y cubo, así como hicimos hace un momento, cosa de que esto se va a separar en varias sumas. Y vas a tener el sumatorio de igual 0 a n de varias expresiones sumadas, y eso va a ser muy fácil para ti, ¿ya? Entonces, antes de terminar, ¿cómo sería el sumatorio de todo esto? Ustedes... hoy estoy con mucho problema de pizarra porque no estoy con mi máquina, pero voy a intentar que lo resolvamos. Ok, por lo menos para que ustedes continúen, ¿no? ¿Cómo voy a resolver ahora este sumatorio? Aquí lo ideal es dejar todo en términos separados. Entonces voy a resolver toda esa expresión y si hayan diferencia, por favor me avisen, ¿ya? Entonces, primero i más 1 por 2i más 1. ¿Sí? I más 1 por 2i más 1. Tendrías 2i cuadrado más 2i, ¿sí? A ver, i más 1 por 2i más 1. 2i cuadrado por más 2i más i más 1. Entonces ahí vas a tener 2i cuadrado más 3i más 1.
Pero todo eso hay que multiplicar por i otra vez. Y eso sería 2i cubo más 3i cuadrado más i. ¿Ya? Entonces acá lo voy a anotar. ¿Sí? De una vez el sumatorio que teníamos arriba. Acá. Veamos si nos da espacio. Sumatorio entonces, otra vez. ¿Sí? No, lo voy a escribir ahorita el símbolo, pero el sumatorio dice que va a ser igual a 2i al cubo, ¿no? I cubo más 3i cuadrado, ¿sí? 3i cuadrado más i, ¿no es cierto? Y todo esto dividido entre el 6. ¿Ya? Todo esto. Pero esta expresión está encerrada dentro del sumatorio, ¿no? Que dice sumatorio de, ¿no? Ok, ahí estoy tratando de ponerlo, ¿sí? De i igual 0, ¿sí? I igual 0 a n, ¿no? De i igual 0 a n, de toda esta expresión. Pero ahora como ya está desglosado, simplemente lo voy a separar. Es decir, lo voy a separar los sumatorios, ¿ok? Eso significaría para nosotros que toda esta expresión va a ser sumatorio de i igual 0 a n de 2i elevado al cubo, más sumatorio de 3i elevado al cuadrado, más sumatorio de i igual 0 a n de i. Es decir, separas en 3 operaciones a la vez, ¿ya? Déjenme compartir la otra pizarra para que podamos resolverlo. Un segundingo, si no, no vamos a resolver este ejercicio de manera clara. Ok, voy a copiar esta expresión, que es lo que ya hemos resuelto. Un segundingo. Es que esto de los sumatorios tiene que estar claro para todos, ¿ya? Entonces voy a copiar a la pizarra todo esto para que lo podamos resolver de una vez. Me parece interesante ese ejercicio de sumatorio. No está resuelto completo, por eso es que quiero resolverlo con ustedes, ¿ok? Bien. Ahora sí los vamos a compartir otra vez. Ok, aquí estamos en la pizarra y entonces, esto se ha convertido en la misma expresión de sumatorio igual 0 a n, ¿sí? Pero lo que ha cambiado, en todo caso, es la expresión superior, porque ahora ya la puedo separar en varias expresiones, ¿no? Era 2i cubo, ¿sí? Este 6 lo vamos a sacar. 2i cubo más 3i cuadrado, ¿sí? Más i, ¿no? Eso era la expresión total, ¿no? Que lo voy a poner en paréntesis para que no se pierda la idea. Ahora, fíjate que este está en función de i ahora, ¿no? Entonces, ¿a qué es equivalente eso? No, otra vez, pongámosle igual, y bueno, ahora puedo separar, de acuerdo a la teoría de sumatorio, yo puedo agarrar y decir, este término, cada uno se va a ir con su sumatorio independientemente. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Tenemos de i al cubo, ¿sí? Ahí está, ¿vieron? Y de esa manera voy separando los otros términos, ¿sí? Cada uno con su sumatorio. Y eso sí me gustaría que ustedes lo resuelvan. La clase anterior les dejé un ejercicio, ahora que me acordé. Como hoy todo se me complicó con los tiempos, no me acordé antes de empezar la clase lo que había pedido que haga. Bueno, entonces 3i cuadrado y me falta un sumatorio más para i, ¿verdad? De igual 0 a n, de i nada más, ¿sí? Ok, i minúscula es mejor para que no haya diferencia. Ok, ahí está. Separado todo, y todo está en suma. Ah, me falta que está dividido entre el 6. Bueno, ese 6 lo voy a conservar por ahora ahí. Ahí. Bueno, lo puedo poner. Ese 6, a ver si dividido entre el 6. Ahí está.
y este otro dividido entre el 6, ¿no es cierto? Que cada uno tiene que irse con el 6 que está dividiendo. ¿Listo? Entonces ya está igual. Bien. Ahora simplemente hay que resolver los sumatorios, pero como todavía tal vez necesiten un poco de apoyo, yo voy a ir tratando de resolverlo de a pasos para que ustedes continúen y terminen. Lo que ya sea cálculo deben terminar ustedes, ¿ya? Ahí. Esto de los sumatorios lo van a ver también en materias más adelante, son bastante útiles, ¿ya? Bueno, ¿qué hago aquí? Una propiedad del sumatorio me dice que los constantes pueden salir afuera del sumatorio. Entonces, este 2 lo voy a sacar afuera, ¿sí? Junto con el 6. Ojo que acá no me lo hizo muy bien el formulario, porque el 6 estaba solamente acá abajo, ¿verdad? A ver, esta parte, por favor, chicos. No me puedo equivocar en eso porque si no, no van a interpretar. Miren, este 6 en realidad está dividiendo a este, pero tampoco está mal ponerlo así. ¿Por qué? Porque el constante puede salir afuera del sumatorio, ¿ya? Entonces hubiera preferido que acá la raya se hubiera cortado acá, pero el formulario no me deja. A ver, 2 sextos, ahí de repente. Ah, sí, ahí sí. A ver. Creo que ahí sí me va a dejar. Lo que pasa es que prefiero que lo vean tal cual, porque luego se confunden las propiedades y me dicen, ya, y esto es como si fuera 2 sextos, ¿sí? Ahí está, ¿vieron? Eso quería, ¿sí? Entonces se ve mucho mejor. 3 dividido entre 6 también, porque, pues, es parte, ¿sí? Tenés 2 sextos, 3 sextos. ¿Por qué? Porque todo esto estaba dividido entre 6, ¿no? Eso no tenemos que perder, ¿ya? Y aquí el i también está dividido entre 6, ¿sí? Y sextos. Ahora, yo agarro todo esto y me voy a acordar la propiedad de los sumatorios que dice que los constantes pueden salir afuera del sumatorio para simplificar la operación, ¿sí? Entonces, este 2 sextos lo puedo sacar acá afuera, quiere decir ahí delante 2 dividido entre el 6, que aunque simplificas, te va a quedar 1/3, ¿verdad? Puedo también hacer eso, 1/3 directamente de este sumatorio, y acá ya queda dentro solamente el i cubo. Entonces el sumatorio se ha simplificado a solamente i cubo, ¿no? Y lo mismo acá, voy a sacar, ahora tenés acá 3 sextos, sería 1/2, el que va a salir afuera del sumatorio, ¿sí? Y aquí va a quedar como i cuadrado. Y acá va a salir 1 sexto afuera del sumatorio, ¿sí? 1 sexto, y acá adentro va a quedar simplemente i, ¿no? Se acabó su denominador, ahí, y va a quedar solamente i. Ahí está. ¿Ok? Entonces, esa es una de las propiedades básicas. El constante sale y simplemente quedan sumatorios. Ahora, si vas a propiedades, esto ya lo tenés listo para aplicar propiedades. Sumatorio de un cubo, ¿sí? Sumatorio del cuadrado. Y finalmente, sumatorio de i igual 0 a n de Gauss, que ya ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, vamos otra vez a propiedades para que lo recuerden. ¿Dónde está? Sumatorios, aquí. Necesito la propiedad que eleva al cuadrado, aquí está, miren, es esta, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿no? Necesitas también la propiedad del cubo, ¿sí? No, esa no la puse, creo que está aquí abajo, ¿sí? De n por n más 1, ¿sí? Sobre 2 al cuadrado, y necesitas la propiedad, la de Gauss, que es esta, pero esta es flexible porque te dice que puedes empezar en un K P, quiere decir que puede ser diferente de 1, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito el tema de cómo lo van a resolver ustedes, ¿sí? Porque esto va a ser un poquito largo, entonces para no perder el tiempo, yo se los voy a dejar listo. El único problema que tienen es que el i empieza en 0, ¿ya? Ese es el único problema que tienen. Entonces, cuando tengas dudas de aplicar las propiedades, porque en la propiedad dice de 0 y acá dice, bueno, acá dice de 0 y en las propiedades está este 1, lo que hay que hacer es tratar de retirar lo que está de más. ¿Qué significa eso? Voy a copiar esto, tratar de hacer más espacio porque no tengo mucho espacio acá, ¿sí?
igual acá, para que no ocupe tanto espacio y se vea mejor el ejercicio. Ok. Como este dice i igual 0, ¿no? Entonces yo digo, ok, este está un tercio, sumatorio de igual 0 y cubo, pero yo tendría, miren, tendría que hacer lo siguiente. Una llave, ¿sí? Y una llave acá. Porque cuando tenga dudas sobre las propiedades, porque está en 0 y 1, dice, bueno, este está desde el 0 a n, ¿no? Y debió estar de 1 a n, ¿verdad? De 1 a n es lo que nos dice la propiedad. Entonces, si tú te das cuenta, estás, para que la propiedad sea cierta, tú debiste decir acá de 1 a n, ¿no? De 1 a n. Y solamente te está faltando sumar uno más cuando i es igual a 0, ¿verdad? Cuando i es igual a 0. Entonces tú dices, bueno, como no es de esto, yo le tengo que sumar, porque aquí a este rango que está yendo de 1 a n, le falta el de 0. Fíjate que no incluye el 0, porque las propiedades se ajustan de 1 a n. Entonces yo digo, bueno, haré que i valga 0 y le sumaré. ¿Qué pasa si i vale 0? Es 0 elevado al cubo. Y 0 elevado al cubo es después 0, ¿verdad? Pero lo estoy poniendo para que ustedes entiendan qué es lo que hay que hacer. Tú pones el rango y le sumas o le restas para llegar a esta cantidad. Ahorita, por ejemplo, esto está solamente de 1 a n, entonces me está faltando un antecesor cuando i vale 0, entonces le sumo solito. Lo mismo voy a hacer en las otras. Me voy a abrir una llavecita para no olvidarme que ese constante está multiplicando a toda la expresión del sumatorio, que es todo esto, ¿sí? Y aquí adentro hago lo mismo exactamente, ¿no? Le digo más, ¿no? Cuando i vale 0, pero pues eso es como 0 elevado al cuadrado, ¿cierto? Le sumo porque la propiedad solamente va de 1 a n, ¿sí? De 1 a n. Hay propiedades que son flexibles, pero si estás con la duda puedes hacer eso. Y restas o sumas lo que faltó, ¿ya? Y aquí lo mismo. Otra vez va la llave, y aquí cierras la llavecita y dices, como este está de 0, yo voy a hacer solamente de 1, pero me falta el término 0, entonces me falta cuando i vale 0, ¿no es cierto? Que entonces, en todo caso es 0. En este ejemplo no se ve la necesidad porque pues se vuelve 0 de todas maneras y queda igual. Y de esa forma, tú ahora puedes aplicar i cubo, la propiedad que es al cubo, ¿sí? Y cuadrado, con la propiedad que ya vimos que era el cuadrado, y puedes aplicar también la de Gauss, que está yendo de 1 a n, aunque esta no era necesario porque la de Gauss es un poquito más flexible, ¿no? Entonces, esa sería la forma de resolver el ejercicio, ¿ya? Entonces, esto seguramente te va a desembocar en una expresión en función a n. Toda esta ecuación va a quedar en función a n, ¿ya? ¿Tienen alguna duda de cómo reemplazar esto en las propiedades? ¿Sí? La traigo a la propiedad para que la vean. Bien, creo que está aquí. ¿Sí? Necesitamos esta. ¿Dónde está? La de i cubo por lo menos. Esta. Esta es la de i cubo. Aquí creo que la resumí todas. Vamos a llevarla allá a la demo de ejercicios dobles. Aquí. Ok, acá me estoy copiando. La propiedad. ¿Sí? Si no me equivoco, aquí están las básicas, ¿no? De 1 a n, no, es esta solamente, la k cubo, esta está en función de k, ¿sí? Y esta está en función de i, ¿no? Ahora, de k cubo, de i cubo, ¿no? Entonces, es como que fuera el mismo, porque este es k y este es i. Entonces, aquí va a ser igual, dice. A ver, voy a hacerles uno nada más, ¿ok? Voy a copiarme lo mismo para que me sea más fácil interpretarlo, el resultado. Ay, 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 eso que hizo no me gustó. Ahí, ok. Ahora este sí me lo voy a copiar. Y aquí vamos a poner así. Ok, un tercio. Me voy a deshacer del sumatorio entonces. ¿Sí? Un tercio de. Puedo usar llave o paréntesis. I cubo es igual a n por n más 1 dividido entre el 2, todo elevado al cuadrado. Entonces, n es el límite superior. Entonces, eso va a ir así.
n, ¿sí? Por n más 1, todo esto dividido entre el 2, ¿sí? Todo esto ahora elevado al cuadrado, ¿sí? A ver. Ahí está. Creo que la ecuación ya no quiso trabajar. A ver, veamos. Igual a... Aquí me conviene que esté haciendo las ecuaciones. A ver. Si puedo reemplazar aquí. Ya. Aquí. Otra vez. N por n más 1 dividido entre el 2. ¿Sí? Y entre el 2. N por n más 1 dividido entre el 2. A ver, quiero que las haga la ecuación como debe ser, pero bueno. Dividido entre el 2. Ahora, toda esta expresión va a reemplazar el sumatorio. O sea, ya no me sirve el sumatorio. ¿Sí? Vamos a deshacernos del sumatorio porque ya no me sirve. Es porque está incompleto. Ahí. Ahí. Ok, y toda esta expresión lo vamos a elevar al cuadrado. No quiere resolver la ecuación, pero eso ya lo entienden ustedes. ¿Listo? Y hago lo mismo con la otra, ¿no? La otra expresión que es un medio, todo esto multiplicado por sumatorio de i cuadrado sería n multiplicado por n más 1, multiplicado por, ¿se acuerdan? 2n más 1, esa era la propiedad, y todo esto dividido entre el 6. ¿Sí? Ahí está. Más, dice, ¿no? Sumatorio de un sexto, ¿no? 1 dividido entre el 6, multiplicado otra vez por toda la expresión. Es la de Gauss, entonces eso que dice, el primer elemento más el último, ¿sí? Todo eso multiplicado por el número de elementos entre 1 en n, entre 1 en n, dividido entre el 2. Esa es la propiedad que nos da Gauss, ¿sí? Ahí que se quede. Todo esto dividido entre el 2, y ahí cierro la llave para que sepa que está multiplicando. Y de esa manera van desarrollando toda la operación y como ven va a quedar en términos de n la expresión, ¿no? Entonces eso sería la forma de solucionar los ejercicios con lo que son los sumatorios simples y los sumatorios dobles. Este ejemplo nos ha mostrado cómo ir resolviéndolo paso a paso, ¿ok? Y bueno, hay algunas propiedades más. Por ejemplo, las sumatorias pueden ser múltiples, dice. Miren acá, exageradamente. Pero la técnica es la misma, ¿sí? Es la misma. Se puede ir del sumatorio interno hacia el sumatorio para afuera, ¿no? Esa es la que aplicas cuando se complica demasiado, ¿ya? Y en lo posible, aplicar el concepto de la multiplicación, ¿no? Un sumatorio, multiplicar por el otro sumatorio y así, siempre y cuando acompañen la misma variable, ¿ya? Entonces, se puede complicar, pero la mayoría de los ejercicios están enfocados a sumatorios dobles, ¿no? Aquí, acá está mostrando que puede tener sumatorio doble de un constante. Aquí K es un número constante, ¿sí? ¿Qué dice la teoría de sumatorios? Que el constante sale afuera, el K salió afuera, y luego miren, nosotros en el sumatorio simple sacábamos el constante afuera y lo multiplicábamos por el número de elementos que había entre el límite superior y el límite inferior, ¿verdad? Lo mismo se hace acá. K sale afuera del sumatorio y lo multiplicas. ¿Por cuántos elementos hay entre m y 1? Hay n. ¿Por cuántos elementos hay entre n y 1? Hay n. Entonces, por esa razón acá está diciendo n por k. Eso sería la interpretación del sumatorio de un constante. Acá tenés el sumatorio de un constante y luego hay la variable a sub i j que está variando acá. Miren, a, i, j, i, j. Aquí el K es un constante. El constante puede salir afuera de los dos sumatorios, también lo acá, salió afuera, y entonces ya solamente resuelves el sumatorio de A sub I, J, que sería lo mismo que vimos en los casos anteriores. Si tenés el sumatorio doble de una suma, también la puedes separar, así como está indicando acá, miren, el sumatorio de J igual 1 a M, está sacando el interno, ¿sí? De B sub J, miren, está volcando las cosas, ¿sí? B sub J más M por el I igual 1 a N de A sub I. ¿De dónde sale esta interpretación? Observen el sumatorio doble, ¿ya? Este N es el número de elementos que hay entre N y 1, es N. Ese es el que va a multiplicar, ¿sí? N.
Sumatorio de J igual 1 a M. Fíjate que del de afuera te está sacando cuántos elementos hay entre el superior y el inferior, y ese es este N. Luego, el sumatorio de J igual 1 a M es este. ¿De quién? De B sub J. ¿Por qué? Porque este está con J, ¿sí? J, J. Más, falta el otro término. Este es A sub I. Tendría que ser el A sub I de I igual 1 a N. I igual 1 a N. ¿Por qué está tomando I igual 1 a N? Porque dice A sub I. Es decir, el sumatorio se va con su variable. I igual 1 a N, A sub I. Y aquí de J igual 1 a M, de B sub J. Pero ambos, fíjense que está con un antecesor que está multiplicado. El B, el segundo término, se multiplica por el número de elementos que hay en el primer sumatorio. Y el A, que es este que está acá, que es el primer término, se va a multiplicar por el número de elementos que hay en el segundo sumatorio. Entonces cruza, ¿sí? El primero va con N y el segundo va con M.